Hola chicos, en este video vamos a intentar estudiar o ver los aspectos generales básicos de la relación de Estados Unidos con los países de Latinoamérica, sobre todo a mediados del siglo XX. Para poder entender esto hay que retrotraernos en primera instancia a la propia fundación de Estados Unidos como país, para poder entender mejor desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista norteamericano y desde el punto de vista latinoamericano, cómo cada uno veía, o cada sector, o cada parte de cada uno de esos de esas poblaciones veía, o grupos dirigentes, mejor dicho, veía ese tipo de relación. En primera instancia, desde el punto de vista norteamericano, desde su propia independencia, el mismo padre fundador, como los norteamericanos lo llaman, George Washington, planteaba que Estados Unidos tenía que alejarse de los problemas de Europa. Planteaba que Europa era un continente que tenía sus propios problemas, tenía sus propios líos, y Estados Unidos no tenía que mirar a Europa, tenía que mirar a América. Y ahí es donde empieza la primera cuestión importante, en donde la palabra, el concepto pasa a ser muy importante. ¿Qué significa América? Bueno, y acá donde empiezan varios detalles o varios puntos de vista. Para los norteamericanos, para los estadounidenses, mejor dicho, la palabra América significa estadounidenses. Fíjense, cuando ven cualquier película, cualquier serie, lo que sea, si la ven en su idioma original, en estadounidense, o sea, inglés, van a escuchar que dicen Americans o America, y abajo traducen como Estados Unidos o norteamericanos o estadounidenses. Para los norteamericanos, América significa, su país significa Estados Unidos. Ahora, para el resto de los habitantes de América, del continente americano, cuando decimos América, hablamos del continente americano. Y por ejemplo, cuando decimos Norteamérica, estamos hablando del aspecto geográfico de Norteamérica. Es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, cuando los estadounidenses dicen Norteamérica o dicen América, están haciendo referencia a su propio país, a Estados Unidos. Y la cuestión es la siguiente, entonces, desde la propia fundación de Estados Unidos se centró en crear una especie de país, en crear su propio país, pensando en su espacio americano, en los dos conceptos de la palabra, en el país y en el continente americano. Y siempre fijándose o intentando en la teoría buscar tener una mayor relación con los países americanos que con los países europeos. Eso, por ejemplo, se ve reflejado, repito, en la teoría, en la doctrina Monroe de 1823, en donde el presidente de Estados Unidos, cuando se empieza a independizar los distintos países de América, sobre todo de Sudamérica, plantea que Estados Unidos, que ya había sido la independencia de Estados Unidos es en el 76, 1776. Entonces, no soy del todo bueno con las matemáticas, pero bueno, tenía varios añitos casi 40 años de independencia de Estados Unidos. Entonces se propone como una especie de hermano mayor, por así decirlo, de hermano mayor como que va a velar por la seguridad de los países recientemente independizados del resto de América. Entonces lo que se plantea en la doctrina Monroe, repito, solamente en la teoría, plantea que si algún extranjero, sobre todo si algún europeo, quiere volver a invadir América para decir que, bueno, esta parte de América me pertenece a mí, no sé, por decir cualquier ejemplo, si los españoles quieren desembarcar de nuevo en Argentina, para decir, no, esta parte sigue siendo colonia mía, en la doctrina Monroe establecía que Estados Unidos los iba a defender. Entonces, eso es lo que se plantea en la doctrina Monroe. Entonces, repito, eso en la teoría, como que el continente americano tenía que ser libre, y Estados Unidos como hermanito mayor iba a ayudar a la libertad a mantener la libertad de esos países, ¿no? De esos países hermanos, de esta hermandad americana, por así decirlo. La cuestión es la siguiente, por ejemplo, yo le decía, eso se ve solamente en la teoría, porque en la práctica, por solamente citar algunos ejemplos de nuestro país, no sé, cuando los ingleses volvieron a tomar las Malvinas en la década del 30 del siglo XIX, yo no me enteré de ningún barco norteamericano que fue a defender los intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O en el bloqueo anglo-francés, en la década del 40, yo no me enteré de ningún barco norteamericano que haya venido a defender los intereses de pobladores o de la población americana. Mientras había barcos franceses e ingleses bloqueando los puertos de Buenos Aires, también los de Montevideo, por ejemplo. Solamente para decir dos ejemplos, ojo, a lo mejor los hubo y yo no los estudié, yo no me enteré, la verdad que no sé, por favor, si alguien sabe que me avise
que no, me encanta siempre intentar conocer toda la totalidad de la historia, no solamente una parte. Pero bueno, entonces, sigamos. Esta doctrina Monroe se ve también en lo que yo les había escrito anteriormente en la relación con Cuba, de Estados Unidos con Cuba. Recuerden, Cuba seguía siendo una colonia de España, seguía siendo la única colonia española. Recién a fines del siglo XIX, para 1898, logra la independencia. Pero el interés de Estados Unidos con Cuba no era solamente el interés teórico e ideológico de liberar a un país que seguía siendo colonia de España, sino que había muchísimos norteamericanos que tenían muchísimas inversiones en Cuba. Habían comprado muchas tierras, habían comprado muchas refinerías para hacer azúcar principalmente, y era la principal base de exportación de importación de azúcar de Estados Unidos. Entonces, además del interés ideológico que también existe, existía un interés económico. Siempre estas dos cosas son muy difíciles de apartar, y es muy difícil verlo desde una sola visión. Plantear que el interés de Estados Unidos para defender Cuba o para la libertad de Cuba era solamente económico, desde mi punto de vista por lo menos es sesgado, porque también existe la parte esa de buscar que sea un país libre e independiente en ese momento. Repito, cuando todavía seguía siendo colonia española, fue el último país de América en abolir la esclavitud, Cuba, como colonia española. Después, obviamente que existía un interés económico, pero al mismo tiempo existía este interés ideológico. Lo mismo que cuando Estados Unidos decide romper con la doctrina Monroe, así vamos avanzando, decide romper con la doctrina Monroe y con esos ideales de sus propios padres fundadores, como Washington o Jefferson y Hamilton, de no meterse con los problemas europeos, cuando Estados Unidos ingresa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente existe un interés económico de reactivar la industria, reactivar la economía, pero al mismo tiempo, en las dos guerras mundiales entraron en contra de regímenes totalitarios e imperialistas. Entonces, repito, no se puede ver únicamente un solo aspecto de la historia. Puede ser que uno sea más predominante que el otro, totalmente, total y absolutamente. Pero siempre hay que ver cuáles son la totalidad de los factores que influyen para las acciones. Y eso va a ser importante también para entender el rol de Estados Unidos en América Latina a partir de la década del 50. Porque a partir de la década del 50 el rol pasa a ser, si en un primer momento la cuestión económica era más importante, por ejemplo, en la independencia de Cuba, era más importante defender las propiedades de los norteamericanos, entonces el rol económico era más importante que el rol ideológico de que Cuba sea libre o no sea libre. En la década del 50 eso pasa a ser completamente diferente. Lo más importante que va a buscar Estados Unidos en la década del 50 y del 60, Estados Unidos no es un socio económico, no es un socio comercial, no es defender sus intereses económicos. En algunos sectores sí, lo vamos a estudiar. Pero principalmente lo que pasa a tener mayor cantidad de peso es el factor ideológico. Lo que pasa a tener mayor peso para Estados Unidos, repito, para Estados Unidos en la relación con América Latina, es que no se propague el comunismo, que no pase lo que pasó con la Revolución Cubana de 1959, que el comunismo no se expanda por América Latina. Esa va a ser la principal preocupación de Estados Unidos. Y para defender eso, para hacer que no se siga expandiendo el comunismo en América Latina, los norteamericanos van a no solamente permitir, sino promover cualquier cosa. Las mayores atrocidades van a estar habilitadas antes de que se expanda esta cuestión del comunismo. Ahora, para entender esto hay que entender el contexto de 1850, 1860 en América Latina. Lo hago breve, lo hago rápido para que se pueda entender un poco mejor.